Muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a tratar el tema, un webinar relacionado a la certificación internacional en Agile Coach. Bien, son tres empresas o tres casas certificadoras las que ofrecen la certificación, ¿no? Por ejemplo, tenemos AirJoin, la que ofrece Agile Coach Certificate Expert. La otra casa certificadora es CertiProf, la cual ofrece Agile Coach Professional Certificate. Y también tenemos una tercera empresa, Cermin, la cual ofrece Scrum Team Leader, ¿no? Es la certificación equivalente a un Agile Coach. Bien, mi nombre es Amador Alejandro Izarra Foronda y voy a exponerle el webinar, la primera parte, ¿no? Este webinar se ha dividido en tres partes, ¿bien? Vamos a revisar el contenido del webinar, pero en una primera parte. Posteriormente se va a revisar la segunda y la tercera parte. Bien, ahí están mis datos de contacto, amador.izarra@gmail.com y mi WhatsApp es el 993-261-682. Los que desean contactar para poder brindarles materiales y algún ticket para poder certificarse, ¿no? Si alguien desea un voucher o alguna asesoría, ¿no? Me escribe un correo, ¿no? O me escribe un WhatsApp. Bien, este webinar se va a publicar en el canal de YouTube apenas se finalice, ¿no? Y posteriormente los otros webinars, ¿no? En el canal de YouTube entran a core7.site y ahí pueden encontrar otros webinars también asociados sobre otros cursos. ¿Bien? Muy bien. En resumen, la certificación de Agile Coach valía la experiencia y el conocimiento en 360 grados de los candidatos para la transformación ágil en una organización, ¿no? Eh, entonces, vemos una primera palabrita, ¿no? Que es transformación ágil, ¿no? Entonces tenemos que nosotros eh, asociar esa palabrita transformación ágil a nuestro mundo, ¿no? Como profesionales, ¿no? La cual estamos inmersos, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos desempeñamos como Scrum Master, como Product Owner, como Design Thinking, como DevOps, en fin. Entonces, aquí Agile Coach ya relaciona una primera palabra que es transformación ágil, ¿no? Bien, esta certificación permite a los candidatos demostrar que poseen una mentalidad como Agile Coach por medio de una evaluación integral de sus habilidades y competencias, ¿no? Entonces, un Agile Coach tiene que tener ciertas habilidades, ¿no? Y también debe tener ciertos conocimientos, ciertas competencias, ¿no? Bien, revisamos rápidamente el contenido del material. Por ejemplo, indica conocimientos en agilidad del Agile Coach. Agile, ¿no? El Agile Coach tiene que conocer de frameworks, tiene que conocer el mundo ágil, ¿no? El manifiesto ágil, los principios ágiles, en fin. Tiene que conocer de framework como el XP, Scrum, Lean, Kanban. Debe de conocer cuáles son los fundamentos del coaching, ¿no? Iniciando con el rol del coaching. ¿Cuál es el rol del coaching en una organización ágil? Trabajando con personas, ¿no? Liderando el cambio, construyendo un equipo ágil. Entonces, indicamos rápidamente que un Agile Coach se identifica bastante con un líder que está al servicio de la organización y la cual va a encontrar muchos cambios en una organización. Entonces, tiene que liderar el cambio transformacional, ¿no? ¿no? Ojo que estamos hablando acá de una transformación ágil. Entonces, ¿cómo hacer que el Agile Coach transforme una organización ¿no? En, en, la cual todos sus eh, van a convivir, ¿no? Todos los que trabajan en el mundo ágil, ¿no? Por ejemplo, los Scrum Masters, los Product Owners, los Scrum Developers, ¿no? Después en una organización ágil encontramos procesos ágiles, contratos ágiles, o sea, encontramos todo un mundo, ¿no? Que está relacionado con la palabrita transformación ágil, ¿no? Procesos ágiles, actividades ágiles, procedimientos ágiles, ¿no? Entonces, el Agile Coach debe tener ciertas competencias, debe tener cierta experiencia profesional, ¿no? Enfocado al mundo ágil, ¿no? Debe conocer de framework de XP, debe de conocer de Scrum,
tienen que conocer de Lean, tienen que conocer de Canva, ¿no? Y también otro framework, ¿no? Bien, planificación y comunicación, ¿no? Ahí tenemos los dials stand up, entendiendo que construir, planificando, manteniendo la visibilidad también, ¿no? Eh, Ahora, el Agile Coach también está asociado bastante con la comunicación, ¿no? Cómo se comunica el Agile Coach con las personas, cómo soluciona las incidencias a través de la comunicación, ¿no? Y de una muy buena planificación, ¿no? Entonces, para eso el Agile Coach tiene que conocer diferentes frameworks, ¿no? La calidad en el desarrollo del software, después tenemos conseguir que se llegue al famoso DOM, cómo impulsar, ¿no? Cómo hacer que el Agile Coach, mediante su capacidad, fomenta que se consiga o influya que se consiga el famoso DOM, ¿no? Aprender del feedback también, demostrando resultados retrospectivos. El feedback es muy importante, ¿no? Para la mejora del proceso mismo y para la mejora del producto mismo. Entonces, el Agile Coach justamente tiene que ser un guía del cambio, ¿no? ¿No? Cualquier cambio, la cual es constructivo para el proceso, para el producto, el Agile Coach tiene que ahí estar detrás, que se materialice ese cambio para obtener un mejor resultado, ¿no? Después tenemos conocimiento del ser, crecimiento personal, los soft skills, ¿no? Muy bien. Iniciamos entonces con conocimientos en agilidad del Agile Coach, ¿no? El Agile Coach tiene que conocer de principios ágiles, ¿no? Eh, por ejemplo, el Agile, ¿no? Eh, el Agile Coach tiene que conocer qué es una filosofía Agile, ¿no? Eh, ¿Qué es Agile? ¿Qué significa esa palabra Agile en una organización? Bueno, habíamos comentado que la palabra Agile en una organización está bastante relacionada con equipos de alto rendimiento, o sea, equipos altamente creativos, altamente motivados, trabajan en equipo, ¿no? Entonces, y ellos son conscientes de que tiene que haber un feedback, hay que integrar al cliente en el proceso, ¿no? Hacer que las personas estén motivadas, ¿no? Entonces, tener feedback rápido sobre el producto final que se está desarrollando y reflexionar de manera regular sobre cómo mejorar el proceso de trabajo, ¿no? Entonces, el cliente mismo va a ser parte integral de un proyecto Agile y es muy importante, ¿no? Para mejorar el producto y también mejorar el proceso de trabajo. Entonces, todo ese mundo ágil, ¿no? El mundo Agile. Y el primer promotor de impulsar una organización ágil y que se cumplan todos los principios ágiles y las técnicas ágiles, ¿no? Es justamente el Agile Coach. Bien. El Agile Coach tiene que conocer también, obviamente, de proyectos en cascada y, ¿no? Cuáles son esas desventajas de proyectos en cascada y cuáles son esas ventajas de un proyecto Agile para poder hacer una transformación, ¿no? Cómo pasar, por ejemplo, un proyecto en cascada a un proyecto ágil, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque actualmente vemos muchas organizaciones que actualmente existen que están desarrollando software o construyendo software en base a digamos, dos modelos, ¿no? Uno de ellos es en cascada, que es una metodología, y otro es el mundo Agile, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, tenemos el framework o el marco de trabajo Scrum, ¿no? Por ejemplo, la metodología de desarrollo de cascada es predictivo y se presenta como una serie de fases discretas, ¿no? Fases secuenciales, la cual depende una de otra, ¿no? Entonces, cada uno ocurre solo después de que la fase haya finalizado. En cambio, en el mundo ágil es distinto, ¿no? Hay un desarrollo iterativo, ¿no? Altamente adaptable y racional. Incluye todas las fases de desarrollo dentro ya de una iteración. Acá se maneja el término iteración, ¿no? Por ejemplo, dentro de la iteración tenemos el planeamiento, el análisis, el diseño, la codificación y el testeo, ¿no? Y finalmente ya cuando sale de la iteración tenemos el deploy, ¿no? Entonces son marcos o son modelos muy distintos, ¿no? Acá hay que saber eh, cuando encontramos dos tipos, digamos, dos enfoques, ¿no? En una organización pueden haber más de un enfoque, ¿no? Puede haber proyectos que trabajan en Agile, pueden haber proyectos que trabajan en cascada. El, eh, el Agile Coach tiene que
tiene que saber diferenciar por qué un proyecto se va a aplicar con cascada y por qué otro proyecto se va, eh, digamos, se va a gestionar con algún marco Scrum, ¿no? Perdón, un marco Agile, ¿no? Entonces, tiene que tener bien claro esos conceptos, ¿no? Tiene que conocer de riesgos, ¿no? Que está bastante relacionado el por qué uno del otro, ¿no? Bien, por ejemplo, en cascada, ahí tenemos o ahí es muy importante esa palabrita planificación, ¿no? Donde la cual los requerimientos están totalmente planificados, ¿no? La cual hay un tiempo, hay hitos, hay un costo ya predeterminado, ¿no? Un costo ya definido. En cambio, en el mundo Agile no es así, ¿no? En el mundo Agile hay un alto riesgo, hay una alta incertidumbre en la organización, la cual influye en el diseño, desarrollo y construcción de los proyectos basados en Agile, ¿no? Entonces, ahí van a haber muchos cambios constantemente. ¿Ya? Los cambios van a ser constantemente y el transformador ágil o el Agile Coach no justamente tiene que estar presente y consciente de que esos cambios se van a dar, ¿bien? Pero para una mejoría, ¿bien? Del proceso y del producto mismo. Muy bien, cada proyecto de desarrollo altamente complejo, ¿no? Requisitos bien pensados y fecha de entrega fija y son equipos grandes generalmente. Un proyecto en cascada dura generalmente de 6 meses a 8 meses hasta 12 meses. En cambio, un proyecto ya generalmente puede durar de 1, 2, 3 hasta 4 semanas, ¿no? Son proyectos más pequeños y entrega incremental, flexible e negociable justo a tiempo. La fecha de entrega flexible de equipos más pequeños menores a 20 personas. Y acá la diferencia está, por ejemplo, en proyectos en cascada es que al personal hay que estar controlándolo constantemente, ¿no? Observándolos. Hay que observar su comportamiento, hay que observar si están trabajando o no. En cambio, en el mundo agile es muy distinto, ¿no? Ahí se observa, ya no se observa eso, porque se asume que todo trabaja muy bien, en forma colaborativa. Si no, se observa mucho la creatividad, el ingenio, cómo desarrollan los problemas aplicando su creatividad, ¿no? Y su liderazgo como equipo. El Agile Coach tiene que conocer también bastante de manifiesto para el desarrollo del software. Por ejemplo, los individuos e interacciones están por encima de los procesos y las herramientas. El software funcionando está por encima de la documentación extensiva. La colaboración con el cliente está por encima de la negociación contractual. La respuesta ante el cambio está por encima de decir un cambio. Eso no quiere decir que no se sigue, ¿no? O sea, eso no quiere decir que en un proyecto Agile no puede haber documentación. Sí va a haber documentación, pero va a ser una documentación negociable, una negociación mínima para darle mantenimiento a los proyectos de software, ¿ya? Pero no es tanto un requisito para poder, o sea, no es un hito, como si lo es en un proyecto en cascada, ¿no? Donde ahí sí exigen el software funcionando y la documentación extensiva, ¿no? Documentación técnica, documentación de sistemas, documentación de la parte operativa, documentación del usuario, en fin. Los principios, me estaba olvidando aquí, ahí hay un link, ¿no? Para los que quisieran leer con mayor detalle sobre el manifiesto para el desarrollo ágil de software. Principios del manifiesto ahí son 12. Por ejemplo, satisfacemos al cliente, aprovechamos los cambios, ¿no? Los cambios son conscientes, hay que satisfacer al cliente, es el primer principio del manifiesto ahí, satisfacer al cliente. Entregamos productos funcionales y frecuentemente, ¿no? Con mucha frecuencia, pero es un incremento potencial, ¿no? Que le va a generar valor agregado al cliente. Trabajamos juntos como equipo, ahí incluye también el sponsor mismo, permanecemos motivados, todos estamos motivados, todos trabajan en equipo. La comparación es face to face o cara a cara, que es lo más recomendable, y medimos los productos funcionando siempre, mantenemos un ritmo constante de forma indefinida, ¿no? O sea, todos trabajan como equipo, todos son líderes. Prestamos atención continua a la excelencia técnica, todos son muy buenos técnicos, ¿no? Personas certificadas, no en algunos casos, pero otros tienen experiencia técnica. Lo hacemos simple, ¿no? El software hay que hacerlo lo más sencillo, ¿bien?
para que en el futuro tenga un mantenimiento, un buen mantenimiento. Somos autoorganizados y mejoramos continuamente como equipo y como proceso, ¿no? Después vamos a mencionar sobre los frameworks AI, ¿no? Por ejemplo, el AI Coach tiene que conocer de Scrum, de todo el marco Scrum. Debe conocer de todo el marco, vamos a hacer XP. Debe conocer de todo el Lean y debe conocer de Canva. Ojo que este es un webinar, ¿no? En las capacitaciones se le brinda al alumno más material asociado al Scrum, más material asociado a XP, más material asociado a Lean y más material asociado a Canva. El framework AI, por ejemplo, existe gran variedad de marcos ágiles, pudiendo complementarse unos con otros, dado que el enfoque en cada uno puede ser distinto. Bien, no son frameworks que están en competencia, sino que pueden trabajar juntos, convivir juntos, bien, para mejorar el proceso, para mejorar el producto, bien. Entonces, en una organización se trabaja con más de un marco. Por ejemplo, hay organizaciones que trabajan con Scrum y con Kanban. Hay otras que trabajan con Scrum, algunas prácticas de XP, algunas prácticas de Lean y también trabajan con Kanban. O hay otras organizaciones que trabajan simplemente con XP o XP con Kanban. Bien. Scrum, por ejemplo, es un marco, es un framework, es un marco de trabajo para la gestión de proyectos de desarrollo ágil. Es iterativo y es incremental, ¿no? Se entrega productos con alta frecuencia y en forma incremental, ¿no? En cuanto a funcionalidad. El trabajo está impulsado por objetivos claros, tiene que estar todo claro, y los miembros del equipo gestionan y rastrean su trabajo diariamente, ¿no? Tienen reuniones de Daily Scrum, ¿no? O Daily Stand-Up. Entonces, en esas reuniones, ellos van a coordinar, tienen que saber qué es lo que han avanzado, qué es lo que falta por hacer y si tienen algún impedimento para seguir avanzando. El XP ya lleva a límites extremos algunos elementos y actividades comunes de la forma tradicional de programar, ¿no? Por ejemplo, si programar, si lo llevamos al extremo, es bueno, se programa, ¿no? Si, por ejemplo, desarrollar pruebas unitarias, ¿no? Es bueno, entonces seguir esa actividad, ¿no? ¿Ya? O sea, si la práctica que se realiza es buena en ese momento, entonces hay que hacerlo al extremo. Hay que llevarlo a límites extremos, ¿no? Con más frecuencia. ¿Bien? Eso es más o menos el concepto del XP, ¿no? Pero conforme desarrollamos las láminas, vamos a profundizar un poco en cada framework. ¿Bien? Entonces, el XP lleva a límites extremos algunos elementos y actividades comunes de la forma tradicional de programar. Su objetivo es conseguir la máxima satisfacción del cliente en forma rápida y eficiente ante los cambios de requisitos, ¿no? Acá también somos conscientes de que hay cambios, ¿no? Tanto en Scrum como en XP, somos conscientes de que hay bastantes cambios, pero el XP trata de alguna manera cómo conseguir esa máxima satisfacción del cliente en forma rápida y eficiente ante los cambios de los requisitos. Bien, el Lean tiene como precepto la eliminación de los residuos a través de la mejora constante, ¿no? Siempre constantemente está mejorando y trata de eliminar aquellos residuos o merma, ¿no? Digamos, si lo asociamos a la industria, ¿no? Manufacturera, lo vamos a asociar con merma, ¿no? Pero si lo asociamos al mundo ágil, al mundo del software, desarrollo de software, lo que tenemos que identificar es que haya menos defectos en un software, ¿no? O en el proceso mismo, por ejemplo, identificar que no haya, por ejemplo, código, ¿no? Que no se esté usando, o sea, que no lo llama nada. Por ejemplo, si se define alguna variable y ningún método llama a esa variable, entonces ahí lo que se sugiere es eliminar ese residuo o desperdicio, ¿no? Entonces hay que eliminar eso y así estamos afinando nuestro código. Bien, esa misma práctica lo podemos encontrar también en la parte de testing. Bien, y la podemos encontrar también en el área de diseño, en preproducción o hasta en producción. Entonces, ¿cuál es la idea? En cada fase del proceso de ingeniería del software tratar de eliminar residuos o desperdicios, ¿no? Y eso justamente, en eso consiste la mejora continua. Tiene que haber una mejora constante del proceso. Bien. El Kanban ya implementa los principios Lean.
Ya, el Kanban es la implementación. Y tiene un enfoque visual para maximizar la fluidez y detectar cuellos de botella. Ese es su otro objetivo, ¿no? Identificar cuáles son esos cuellos de botella, ¿para qué? Para que fluya, para poder tratar de eliminar esos cuellos de botella y hacer que fluya nuestro famoso Kanban, ¿no? Todas las tareas fluyen, ¿no? Entonces, ¿qué se quiere lograr esto? Conseguir entregar una tarea o un producto, digamos, ¿no? Un producto al cliente en la fecha que el cliente me lo está solicitando y la cantidad que me lo está solicitando, ¿no? En otras palabras, SICAMO estará bastante relacionado con el cumplimiento, con el cumplimiento. Y acá tenemos otros frameworks Agile, por ejemplo, otro marco de trabajo Agile que no serán discutidos en detalle, pero en las capacitaciones se trata de hablar un poco más de cada uno. Por ejemplo, tenemos el Feature Driven Development, tenemos el Adaptive Software Development también, el Agile Unified Process, Essential Unified Process, el Crystal y Dynamic System Development Method. Bien. Entonces, iniciamos con la promoción extrema, ¿no? El mundo del XP. Actualmente ya hay organizaciones del Estado, por ejemplo, en la SUNAT que están aplicando, ¿no? La promoción extrema, ¿no? ¿Ya? Entonces, y así, hay muchas entidades del Estado y sector privado que ya están aplicando las buenas prácticas de la promoción extrema. El XP es una metodología que sigue la filosofía de las metodologías ágiles, ¿no? Cuyo objetivo es conseguir la máxima satisfacción del cliente de forma rápida y eficiente ante los cambios de requisitos. Bien, entonces eso es lo que persigue el XP, que haya una máxima satisfacción del cliente, no que el cliente esté satisfecho, no que esté bien satisfecho, ¿no? Una máxima satisfacción del cliente, bien, y encima en forma rápida, ¿no? Y eficiente ante los cambios de requisitos. Se centra en potenciar las relaciones interpersonales como clave para el éxito en el desarrollo. Promoviendo el trabajo en equipo, ¿no? El XP promueve el trabajo en equipo, preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores y propiciando un buen clima de trabajo. Bien, y en eso se centra el mundo XP. Está bastante relacionado con el mundo Agile, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy importante poder aplicar esas prácticas XP, llevarlas al mundo ágil, a nuestro campo, ¿no? A desarrollo, ¿no? La cual nos va a permitir agilizar nuestra entrega del software. Bien, entonces si identificamos prácticas en desarrollo de software, la cual van a agilizar el proceso, el mismo proceso de desarrollo del software, entonces eso nos va a servir de mucha utilidad para poder entregar nuestro software a tiempo, ¿no? Características del XP. El XP se basa en realimentación continua. Está bastante asociado con la mejora continua, ¿no? En el área de desarrollo. Bien, el XP se basa en realimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo. Comunicación fluida. Siempre hay una alta comunicación entre todos los participantes, ¿no? Simplicidad en las soluciones implementadas y coraje para enfrentar los cambios. Entonces, hay dos palabritas ahí, ¿no? Implementar, ¿no? Y coraje, ¿no? Hay que solucionar, hay que implementar las soluciones, pero de forma simple, ¿no? Y hay que tener bastante coraje para enfrentar los cambios que pueden haber, ¿no? Entonces propone realizar diseños simples. Todos los diseños tienen que ser sencillos. El código tiene que ser bien legible, tiene que ser simple, ¿no? Y proporcionar rápida respuesta de lo referido, ¿no? Entonces, el código debe ser simple, ¿por qué? Porque hay, en un equipo ágil generalmente no solamente hay una sola persona, hay varios que participan en un proyecto Agile. Entonces, el código debe ser lo más simple para que todos puedan identificar. Si detectan una incidencia, entonces todos o cualquiera puede solucionar, ¿no? Dar respuesta a ese defecto o a la incidencia que se ha detectado dentro del proceso de desarrollo. Entonces, propone un desarrollo iterativo a través de 4 pasos. Dice. Tenemos la planificación, tenemos el diseño, tenemos la codificación y tenemos las pruebas. Bien, esas son las fases del famoso XP. Entonces, la promoción extrema se basa en la simplicidad. Hay que diseñar, hay que desarrollar de forma simple,
tiene que haber una alta comunicación entre todo el personal, ¿no? de desarrolladores, e inclusive de testers, inclusive de clientes, ¿no? Y el reciclado continuo de código. ¿Ya? Hay que revisar constantemente el código, hay que depurarlo, que sea código limpio, código fino, código sencillo. No hay que buscar la panacea, por ejemplo, no algo nuevo, y esa cosa nueva lo voy a colocar en mi código, no. Acá lo que se sugiere es que se aplique bastante creatividad, pero y ¿para qué se aplica esa creatividad? Justamente para hacer un software simple y sencillo, ¿no? Para algunos no es más que aplicar una pura lógica, dice, ¿no? Pero vamos a ver si realmente es así. Entonces, XP también tiene valores y principios, ¿bien? Los valores representan aquellos aspectos que los autores de XP han considerado como fundamentales para garantizar el éxito de un proyecto de desarrollo de software, ¿no? Entonces son valores que van a definir el éxito de un proyecto de XP, ¿no? Por ejemplo, la comunicación. Tiene que haber una alta comunicación, fluida, ¿no? Entonces la comunicación es face to face, o cara a cara, es la mejor forma de comunicación entre el desarrollador y el cliente, ¿no? Recordemos que es un principio Agile, ¿no? Entonces, XP coge, ¿no? Coge ese principio Agile, entonces, y justamente es la comunicación face to face, ¿no? Simplicidad o sencillez. Ayuda a que los desarrolladores de software encuentren soluciones más simples a problemas según el cliente lo estipula, ¿no? Hay que diseñarlo simple, hay que programarlo simple, hay que testearlo simple, ¿bien? Realimentación continua. Permite a los desarrolladores llevar y dirigir el proyecto en una dirección correcta hacia donde el cliente decida, ¿no? Tiene que haber una realimentación de conocimiento, famoso feedback, ¿no? Entonces, feedback de parte del cliente para poder mejorar nuestro proceso, ¿no? Bien, coraje requiere que los desarrolladores vayan a la par con el cambio. Bien, son conscientes de que hay cambios, entonces hay que gestionar bien esos cambios. Hay que implementar bien esos cambios también, ¿no? Ya que el cambio es inevitable, pero el estar preparado con una metodología ayuda a ese cambio. Bien. Instrumentos usados en XP, historia de usuario en XP, ¿no? El desarrollador tiene que conocer, ¿no? De historia de usuario. Y ojo que aquí estamos hablando sobre una aplicación en Agile Coach. El Agile Coach tiene que conocer el marco XP, cuáles son los roles ¿no? Que participan en la metodología XP, tienen que conocer cuáles son las ventajas de usar el XP, tienen que conocer cuáles son esos componentes del XP, cuáles son las fases del XP. Allá el coach tiene que conocer todo eso, ¿no? Para poder decidir, ¿por qué? Porque el Agile Coach es como un consultor, donde va, alguien lo invita a darle solución a un problema, entonces el Agile Coach tiene que saber si va a aplicar Scrum, si va a aplicar XP, si va a aplicar Kanban, ¿no? Y para poder aplicarlo tiene que conocer, tiene que tener una base de conocimiento, ¿no? En este caso, si estamos revisando el mundo XP y estamos revisando justamente el tema de las historias de usuario en XP, ¿no? Sirven para especificar los requisitos del software. Acá hay algunos autores que mezclan, ¿no? La palabra requisitos de requerimientos. Y hay otros que sí lo distinguen, ¿no? Los requisitos del software están asociados más que nada a los requisitos, ¿cuáles son los requisitos para que un software funcione correctamente, por ejemplo? En cambio, nosotros como ingenieros de sistemas, eh, asociamos más la palabra requerimiento justamente a la necesidad del cliente, ¿no? ¿Qué requiere o qué necesita el cliente que se implemente, ¿no? Que le va a ayudar a generar valor en su organización. Y el requisito del software está asociado a cuáles son esos requisitos para que un software que ya está construido funcione correctamente en una plataforma. Bien, entonces para nosotros es requerimiento, ¿bien? Entonces, representan una breve descripción del comportamiento del sistema, ¿bien? Y contiene requisitos funcionales, acá estamos hablando de requerimientos funcionales o requerimientos no funcionales, y se emplean para hacer estimaciones de tiempo y para el plan de lanzamiento. Ojo que los requerimientos no funcionales se tienen que trabajar paralelamente, se trabajan los requerimientos funcionales. No hay que dejar los requerimientos no funcionales al final, ¿bien?
Eso es como buena práctica. Después se emplean para hacer estimaciones de tiempo y para el plan de lanzamiento. Historias de usuario en XP. En cualquier momento las historias de usuario pueden romperse, reemplazarse por otras más específicas o generales. Cada historia de usuario es lo suficientemente comprensible y delimitada para que los programadores puedan implementarla en una semana, ¿no? Claro, acá lo que tratando de entender es que los desarrolladores, o sea, los que van a construir el software, tienen que conocer de historia de usuario, tienen que saber cuál es el formato de las historias de usuario, tienen que conocer, obviamente, cuál es el estándar de la historia de usuario, cómo nacen las historias de usuarios, nacen de una épica, y una épica se desglosa en historia de usuario. Una historia de usuario puede cambiar su contenido en cualquier momento, ¿no? Una historia de usuario tiene un tiempo de construcción, está asociado a muchas tareas técnicas, ¿bien? Entonces, todo eso tienen que conocer tanto el desarrollador como lo tiene que conocer también el Agile Coach, ¿no? Justamente lo que estamos estudiando para esta certificación. Bien, 3 aspectos principales, dice. La tarjeta. Se almacena suficiente información para identificar y detallar la historia de usuario. Conversación, cliente y programadores discuten la historia para ampliar los detalles. Y prueba de aceptación también, que está incluido dentro de la historia de usuario, debe tener prueba de aceptación, permite confirmar que la historia de usuario ha sido implementada correctamente, ¿no? Entonces, una historia de usuario tiene que tener pruebas de aceptación, tiene que tener tareas, tiene que tener tiempos de estimación, bien, tiene que tener un costo también de implementación, un tiempo de inicio y un tiempo de finalización. Bien, todo eso son las historias de usuario en XP, ¿ya? Tienen que conocer de roles, ¿no? Hay que conocer cuáles son esos roles. Por ejemplo, si nosotros como consultores o como AI Coach nos indican y para implementar XP en una organización, entonces tenemos que conocer cuáles son esos roles, ¿no? Si vamos a desarrollar o vamos a implementar XP en una organización, tenemos que saber que tiene que haber 7 roles, ¿no? 7 roles para el XP, ¿no? Por ejemplo, uno de esos roles es el desarrollador o el programador. Otro es el cliente. El cliente también es partícipe, es parte integral del equipo XP. El encargado de pruebas, el famoso tester. El encargado del seguimiento, tracker. El entrenador, el coach, el consultor y el gestor. Entonces, son 7 roles que intervienen en la metodología XP. Y nosotros, como Agile Coach, tenemos que conocer, porque queremos implementar XP en una organización. El rol es de XP, ¿no? El programador, bueno, es el encargado de escribir las pruebas unitarias. Ojo que estamos en un mundo ágil, ¿no? Entonces, empieza por escribir las pruebas unitarias y producir el código del sistema, ¿no? Es responsable de las decisiones técnicas y de construir el sistema. Bien, o sea, hace las pruebas unitarias, las construye, ¿no? En cambio, el cliente escribe las historias de usuario y las pruebas funcionales para validar la implementación. Asigna la prioridad a las historias de usuario y decide cuáles se implementan en cada iteración buscando aportar mayor valor al negocio. Ese es el cliente mismo. El cliente mismo escribe las historias de usuario, ¿no? Aquí no hay un rol, por ejemplo, de Product Owner, no hay ese rol. Ni tampoco el rol del Scrum Master, no. Acá tenemos, este es otro mundo ágil, ¿no? Es un framework Agile, el XP. Encontramos desarrolladores y encontramos clientes. Los desarrolladores son los que van a desarrollar y a hacer las pruebas unitarias. En cambio, el cliente es el que va a escribir las historias de usuario y las pruebas funcionales para validar su implementación. Asigna también la prioridad a las historias de usuario, porque la historia de usuario, para que sea implementada, tiene que tener una priorización, ¿no? Y decide cuáles se implementan en cada iteración buscando aportar mayor valor al negocio. El encargado de pruebas también acá en un proyecto XP, porque es un proyecto de ingeniería de software, también va a haber un tester, ¿no? Un encargado de pruebas. Ayuda al cliente a escribir las pruebas funcionales, ya son pruebas funcionales. Ejecuta las pruebas regularmente, difunde los resultados del equipo y es responsable de las herramientas de soporte para las pruebas, ¿no? Hay muchas herramientas que me van a ayudar a agilizar mi
y fase de testing, ¿no? Entonces, justamente el encargado de prueba tester es el que, es el que se va a encargar justamente de la parte operativa de las pruebas. Bien. El encargado de seguimiento también tenemos otro rol, como es el encargado de seguimiento del tracker, proporciona realimentación al equipo en el proceso de XP, ¿no? Su responsabilidad es verificar el grado de acierto entre las estimaciones realizadas y el tiempo real dedicado. Realiza el seguimiento del progreso de cada iteración, ¿no? Es más o menos es como un Scrum Master, ¿no? El encargado de seguimiento, ¿no? Está colocando o escribiendo los posibles resultados, ¿no? De cada iteración, ¿no? Entonces, acá seguramente está bastante relacionado con las métricas. Ya, acá tiene que haber métricas. El encargado de seguimiento también de sus propias métricas. Bien, entonces proporciona realimentación al equipo en el proceso de XP. Su responsabilidad es verificar el grado de acierto entre las estimaciones realizadas y el tiempo real dedicado. Y realiza el seguimiento del progreso de cada iteración y evalúa si los objetivos son alcanzables con las restricciones de tiempo y recursos presentes, ¿no? Entonces, como ya vemos esa palabrita evalúa, entonces va a evaluar en todo lo que se ha planificado con todo lo ejecutado. Que ahí van a haber ciertas métricas, ¿no? Entonces, y con esas métricas son como unos indicadores que van a permitir mejorar constantemente mi proceso de XP. Después tenemos al entrenador coach, es el responsable del proceso global, de todo el proceso de XP, el líder del equipo y quien toma las decisiones importantes. Tiende a estar en segundo plano cuando el equipo ya madura, ¿no? Seguramente el entrenador coach es aquel que va a entrenar a cada uno, ¿no? A cada rol, va a visualizar, a observar si realmente se está cumpliendo con todo el proceso de XP, ¿no? Hasta que el mismo equipo ya madure y ya no lo necesite, ¿no? Bien, el consultor es un miembro externo del equipo con un conocimiento específico en algún tema necesario para el pedido, ¿no? Si alguien necesita, o si el mismo equipo que participa en el proyecto necesita sus servicios, ¿no? Ahí se le va a necesitar, ¿no? A un consultor. Bien, puede ser una herramienta nueva que se está usando, ¿no? Recomendada por el consultor. Entonces se compró esa herramienta, digamos, de testing y el consultor está ahí para darle una mano ¿no? Para que se pueda usar con mucha facilidad esa herramienta, ¿no? Después tenemos el gestor, es el vínculo entre clientes y programadores, ¿no? Tiene que haber siempre, ¿no? Una persona que esté en el medio, ¿no? Entre clientes y programadores, y ayuda a que el equipo trabaje efectivamente creando las condiciones adecuadas. Entonces, el proceso de desarrollo de XP. El desarrollo es la pieza clave de todo el proceso de XP, dice. Todas las tareas tienen como objetivo realizar el desarrollo a la máxima velocidad, o sea, todos desarrollamos. ¿Cuál es la idea? La idea es entregar software con una alta frecuencia, pero ¿y qué me va a permitir eso? Que el cliente esté lo más satisfecho posible. Bien, sin interrupciones y siempre en la dirección correcta. O sea, no tiene que haber interrupciones en el proceso. No tiene que haber interrupciones en el proceso. Entonces, hay un proceso, ¿no? El proceso de desarrollo en XP. A grandes rasgos, el ciclo de desarrollo se consta de los siguientes pasos, dice. ¿No? Uno, el cliente define el valor de negocio a implementar, ¿no? Acá se define el cliente, qué es lo que quiere que se implemente, ¿no? ¿Qué quiere tener como producto potencialmente funcional? Después, el punto 2 es el programador estima el esfuerzo necesario para su implementación, ¿no? Antes de poder construirlo, se necesita saber cuánto va a costar, en recursos, en tiempo, ¿no? El número 3, el cliente selecciona qué construir, qué es lo que va a construir de acuerdo con sus prioridades y las restricciones del equipo, dice. Y el número 4, el programador construye ese valor del negocio. El número 5, lo estamos pasando, constantemente estamos desarrollando, diseñando, testeando, ¿no? Bien, definimos el valor, estimamos el esfuerzo, le damos prioridad y construimos. Entonces, el ciclo de vida ideal de XP consta de 6 fases, dice. La fase de exploración, la fase de planificación de la entrega, la fase de iteración, la fase de producción, la fase de mantenimiento y muerte del proyecto. Bien, estas son las 6 fases de nuestro proceso XP, ¿no?
Bien. Por ejemplo, en la exploración, ¿no? Tenemos la exploración. ¿Qué es la exploración? En esta fase el cliente dice plantea a grandes rasgos las historias de usuarios que son de interés para la primera entrega del producto, ¿no? O sea, desarrolla las historias de usuario, ¿no? O sea, su necesidad lo plasma en un formato de hoja, ¿no? Y plasma ahí todo lo que él quiere que se implemente. Al mismo tiempo, el equipo de desarrollo se familiariza con las herramientas, ¿no? Ya claro, paralelamente el equipo está conociendo o tiene que conocer cuáles son las herramientas que le va a ayudar a construir, sobre qué tecnología, puede ser tecnología cloud, tecnología big data, tecnología data science, tiene que conocer qué tecnología y qué herramientas open source, ¿no? Herramientas de paga, ¿no? En fin, y qué prácticas se utilizarán en el proyecto ya que se prueba la tecnología y se exploran las posibilidades de que la arquitectura de sistemas construyendo un prototipo, ¿no? Se debe construir un prototipo. Siempre se empieza así, ¿no? La planificación de la entrega. Y esa es otra fase, ¿no? Ya en esta fase el cliente establece la prioridad de cada historia de usuario, ¿no? Claro, en la primera fase de exploración ya se escribieron las historias de usuario. En cambio, en la presión de entrega, ahí tengo que establecer cuáles son las prioridades de cada historia de usuario. Prioridad alta, prioridad, mediana prioridad o baja prioridad. Y correspondiente, los programadores realizan una estimación del esfuerzo necesario para cada una de ellas, ¿no? O sea, le pongo las prioridades y también le indico cuánto va a costar cada historia de usuario. Y ahí tenemos las iteraciones. En las iteraciones tenemos, ¿no? Como seguimos acá nuestra guía, exploración, planificación de la entrega de release y las famosas iteraciones, ¿no? Aquí ya se sabe cuáles son las historias de usuario, ya se sabe su priorización, ya se sabe cuánto ha costado o cuánto cuesta, ¿no? Y empezamos ya a las iteraciones, ¿no? En esa fase incluye varias iteraciones sobre el sistema antes de ser entregado. El plan de entrega está compuesto por iteraciones de no más de 3 semanas, ¿no? O sea, a lo mucho 3 semanas, ¿no? En Scrum es a lo mucho 4 semanas, pero aquí a lo mucho 3 semanas. En la primera iteración se puede intentar establecer una arquitectura del sistema, dice, ¿no? Hay que construir toda esa arquitectura del sistema, ¿no? ¿Por qué hay que construir una arquitectura del sistema? Porque sobre esa arquitectura del sistema se va a construir, ¿no? Que pueda ser utilizada durante el resto del proyecto. Esto se logra escogiendo, dice la historia, que fuercen la creación de esa arquitectura. Sin embargo, esto no siempre es posible, ya que es el cliente que decide qué historias se implementan en cada iteración. Al final de la última iteración del sistema estará listo para instalar en producción. Bien, entonces eso es muy, muy importante, conocer el tema de las iteraciones, que a lo mucho son 3 iteraciones como máximo, ¿no? No, pueden haber muchas iteraciones, pero no más de 3 semanas. Bien, se tiene que definir bien la arquitectura. Cuando entra aquí, aquí tiene que ya estar construido, saber el tema de la arquitectura, ¿no? Aquí. Bien. Y tenemos aquí ya la producción, ¿no? Claro, aquí ya se construyó, pero acá tenemos la fase de producción. La fase de producción ya requiere de pruebas adicionales, ¿no? Claro, acá dentro de la iteración ya se construyó, ya se definió su arquitectura, o sea, su diseño, ya se hizo los diseños de las pantallas, de los prototipos, ¿no? Se afinaron más, ¿no? El diseño de la base de datos, se hicieron las pruebas unitarias, se hicieron las pruebas de regresión, o sea, todo tipo de pruebas, ¿no? Se construyó y se hicieron pruebas. Y antes de que salga al cliente, pasa por esta fase, por la fase de producción. Que la fase de producción requiere ya de pruebas adicionales y revisiones de rendimiento. Ojo que acá está asociado bastante con los requerimientos no funcionales. ¿Bien? Y revisiones de rendimiento antes de que el sistema sea trasladado al entorno del cliente, ¿no? Hay que verificar si realmente lo que se ha construido cumple con la necesidad del cliente, ¿no? Y hay que hacer pruebas adicionales para revisar el rendimiento del sistema antes que salga a producción. Al mismo tiempo, se deben tomar decisiones sobre la inclusión de nuevas características a la versión actual, debido a cambios durante el proceso. Ojo que los cambios se van a dar siempre, ¿ya? Siempre van a haber cambios, se pueden adicionar nuevas características. Bueno, acá habrá
una fase de previa evaluación si se va a incluir o no. ¿Sí? Después tenemos la etapa de mantenimiento, ¿no? Ya cuando un proyecto ya está, ¿no? Cuando un proyecto ya está en producción, ya, y alguien requiere una mejora, ¿no? Un mantenimiento es una mejora constructiva. Entonces, mientras la primera versión se encuentra en producción, el proyecto XP debe mantener el sistema en funcionamiento al mismo tiempo que desarrolla nuevas iteraciones. Para realizar esto se requiere de tareas de soporte para el cliente. Y la muerte del proyecto es cuando ya el cliente no tiene más historia para ser incluido en el sistema. Esto indica que se satisfacieron todas las necesidades del cliente en aspectos como rendimiento y fiabilidad del sistema, ¿no? Ya no hay más, necesidades, han satisfacido todas las necesidades, ¿no? Y entonces ahí ya no se requiere ese proyecto, ¿no? Posiblemente construir otro proyecto con nuevas características o comprar un software. Bien, entonces vamos a revisar las prácticas de XP. Bien, la principal suposición que se realiza en XP es la posibilidad de disminuir la mítica curva exponencial del costo del cambio a lo largo del proyecto. Claro, conforme pasan las iteraciones, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es disminuir el costo, ¿no? ¿No? Hay que disminuir el costo. Entonces, hay que disminuir también posiblemente el tiempo de la iteración. Hay que hacer que sea más óptimo el proceso XP, ¿no? Entonces, esa es una muy, muy buena práctica. Fomentar la optimización del proceso mismo, ¿no? Entonces, la principal suposición que se realiza en XP es la posibilidad de disminuir la mítica curva exponencial del costo del cambio a lo largo del proyecto, lo suficiente para que el diseño evolutivo funcione. O sea que van a haber costos, ¿no? Sobre cualquier cambio que pueda ocurrir dentro de un proyecto. Bien. Las prácticas XP. XP especifica ciertas prácticas concretas de programación que deben llevarse a cabo al implementarse este modelo. Las prácticas de XP facilitan el desarrollo de una aplicación y permiten a los desarrolladores obtener software de calidad. Entonces tenemos 12 prácticas que caracterizan a la metodología XP, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante estas prácticas, no? Estas prácticas son como ciertas reglas, ¿no? Es una forma de estandarizar nuestro proceso mismo, ¿no? Nos permite estandarizarlo, ¿no? Un lenguaje común, una comunicación común, ¿no? Entonces, ¿qué va a permitir eso? Un software de alta calidad. Bien, entonces, hay 12 prácticas que caracterizan a la metodología, ¿no? XP. El juego de la planificación, entregas pequeñas, metáfora, diseño simple, pruebas, refactorización, refactoring, programación en parejas, propiedades colectivas del código, interacción continua, 40 horas por semana, cliente in situ y estándares de programación. Aquí ya tenemos ya las prácticas de XP. El juego de la planificación dice, es un espacio frecuente de comunicación entre el cliente y los programadores, ¿no? Están ahí planificando, clientes y programadores. El juego de la planificación define el límite o el punto de interacción entre clientes y desarrolladores, especificando la responsabilidad de ambas partes, ¿no? O sea, acá entramos a un mundo de planificación y el cliente y los desarrolladores están definiendo qué hace cada uno, ¿no? ¿Quién es responsable de qué, de todo el proceso? ¿No? ¿Quién es responsable de qué dentro del proceso de XP? Entonces, están planificando, están coordinando, se están comunicando face to face, entonces justamente están decidiendo cuáles son las responsabilidades tanto del cliente como de los desarrolladores. Eso se ve en el juego de la planificación. Después tenemos la siguiente, ¿no? Práctica, que es las entregas pequeñas, ¿no? Como visualizamos acá para ver el orden y sea más claro nuestro conocimiento, las entregas pequeñas. ¿Por qué es importante esto? La idea es producirse rápidamente versiones del sistema, o sea, pequeñas versiones, pero con una alta frecuencia, ¿no? Esa es la idea de entregas pequeñas. La idea es producir rápidamente versiones del sistema que sean operativas, aunque obviamente no cuenten con toda la funcionalidad, o sea, que sean pequeños, pero con mucha frecuencia. No con toda la funcionalidad pretendida para el sistema, pero sí que constituyan un resultado de valor para el negocio. Eso es lo importante. Es pequeña esa funcionalidad y esa entrega, pero le es útil para el negocio. Le
le genera valor, le es útil, le genera utilidad. Con esa pequeña entrega que la organización le está entregando al cliente, ¿no? El cliente le es útil, le genera valor y le genera utilidad y rentabilidad. Después, otra práctica, tenemos la metáfora. En XP no se enfatiza la definición temprana de una arquitectura estable para el sistema, o sea, tiene que haber cambios constantemente. Entonces, dicha arquitectura se asume evolutiva, o sea, va a cambiar constantemente esa arquitectura. Y los posibles inconvenientes que se generarían por no contar con ella explícitamente en el comienzo del proyecto se solventan con la adquisición de una metáfora. O sea, ¿qué quiere decir? Que no es posible tener una arquitectura sólida, ¿no? Para un proyecto de XP. Esa arquitectura puede cambiar, inclusive dentro de las iteraciones, ¿no? Pero es algo evolutivo, es una arquitectura evolutiva, dice, constantemente. El diseño simple es otra práctica. El diseño simple tiene dos partes: diseñar para la funcionalidad que se definió, no para la potencial funcionalidades futuras, claro, para la funcionalidad que se definió, y crear el mejor diseño y más simple que pueda aprovechar la funcionalidad. O sea, hay que hacer diseños simples, siempre. El diseño y la funcionalidad también tiene que ser lo más simple, ¿no? Tiene que estar bien claro la funcionalidad para poder diseñar prototipos simples. Bien. Después tenemos las famosas pruebas y el refactoring. Las pruebas XP usa dos tipos de pruebas, dice, de unidad y funcionales o de aceptación. La producción de código está dirigida por las pruebas unitarias, ¿no? Y justamente esas pruebas unitarias se encargan los desarrolladores. Las pruebas unitarias son establecidas antes de escribir el código. O sea, primero se hacen las pruebas unitarias y después se escribe el código para esas pruebas unitarias. Y son ejecutadas constantemente ante cada modificación del sistema. Ojo que esto se ve bastante en el mundo Agile, ¿ya? Está bastante relacionado acá con el ATDD, ¿no? Todo ese mundo. Ojo que acá también SatJoin ofrece una certificación que es ATDD, que está asociado justamente a esto, a las pruebas unitarias. ¿Bien? Que va a haber un webinar hablando justamente de las pruebas unitarias. ¿Bien? Entonces, las pruebas unitarias son establecidas antes de escribir el código y son ejecutadas constantemente ante cada modificación del sistema. Por lo tanto, la práctica de pruebas de unidad involucra desarrollar las pruebas para la característica deseada antes de escribir el código. O sea, primero se tienen que desarrollar las pruebas unitarias, ¿no? Y después escribir el código. ¿Ya? Eso lo hace justamente el desarrollador. ¿Bien? Porque está dentro del mundo Agile, ya no está dentro del mundo en cascada. Aquí hay un cambio cultural, hay un cambio de pensamiento ¿no? de la persona misma que va a desarrollar. Después, refactorización o refactoring. La refactorización es una actividad constante de reestructuración del código con el objetivo de remover duplicación de código, ¿no? Claro, acá hay una mejora continua. Acá se están aplicando los famosos Lean, ¿no? El famoso Lean Software Development, ¿no? Y tratar de afinar nuestro código. Todo lo que hemos escrito hay que afinarlo constantemente. Puede haber código duro, puede haber variables sueltas que no son invocadas por ningún método. Entonces, hay que afinar, ¿ya? Hay que mejorar inclusive la legibilidad del mismo código, una indentación, ¿no? ¿No? Que sea bien legible, que se pueda leer, que debe ser sencillo, que cumpla los estándares, ¿no? Y hacerlo bien flexible para poder facilitar los cambios en el futuro. Después tenemos la programación en parejas y la propiedad colectiva del código. La programación en parejas es la programación de a pares, ¿no? Es un diálogo entre dos personas tratando de programar simultáneamente. Esa es la programación en parejas. O sea, son dos desarrolladores, ¿no? Que se ayudan mutuamente, están dialogando constantemente, mejorando el código. Entender cómo programar mejor. Toda la producción de código debe realizarse con trabajo en pareja de programadores frente a una computadora con un solo mouse y un solo teclado. O sea, mientras uno está programando, el otro está pensando, ¿no? Cuál va a ser el próximo código, ¿no? Entonces, los dos están constantemente dialogando, están pensando, están coordinando. ¿Y cuál es la idea? Es programarlo más rápido, pero una programación inteligente. O sea, una programación en la cual han pensado dos personas que uno. Después tenemos a otra práctica, la propiedad colectiva del código. Brinda a cualquier programador en el proyecto el permiso para cambiar cualquier parte del código en cualquier momento, ¿no? Obviamente esto está bastante relacionado con la mejora continua, ¿no? Entonces hay que cambiar el código.
Esta práctica motiva a todos a contribuir con nuevas ideas en todos los segmentos del sistema, evitando a la vez que algún programador sea imprescindible para realizar cambios en alguna parte de código. Claro, ¿cuál es la idea? Que, que el proyecto mismo, el software mismo, no dependa de una persona, sino que tiene que tener libertad. El código tiene que ser totalmente transparente y cualquier persona o cualquier desarrollador puede modificar el código. Debe tener esa facilidad de hacer cambios. El código no es propietario de un desarrollador, sino todos son propietarios ahí, ¿no? Inclusive la misma organización es la propietaria. Entonces los desarrolladores se tienen que hacer un código con estándares, legible, entendible, para que nadie sea propietario del código. Entonces tiene que ser un código transparente, ¿no? Visible e entendible, ¿no? Después tenemos una interacción continua, que es una práctica XP también. Cada pieza de código se integra en el sistema una vez que esté lista, ¿no? La interacción continua es una práctica bastante de DevOps, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esta interacción continua? En la que, por ejemplo, hay varios desarrolladores y todos están codificando y suben al repositorio todo lo que ha construido. Entonces, se va integrando, es una interacción constante, continua, ¿no? Pero para poderlo integrar, obviamente, el mismo sistema se da cuenta de que el código que se sube tiene que estar limpio, limpio de semánticamente, ¿no? Y sintácticamente, ¿no? Tiene que estar limpio ese código, si no, el mismo sistema le va a indicar, hay un error, no de tal tipo. Bien, entonces cada pieza de código se integra en el sistema una vez que esté lista. Así el sistema puede llegar a ser integrado y construido varias veces en un mismo día. El código se debe integrar como mínimo una vez al día y realizar las pruebas sobre la totalidad del sistema. Una pareja de programadores se encargará de integrar todo el código en una máquina y realizar todas las pruebas hasta que estén funcionando al 100%. Después tenemos las 40 horas por semana. Se debe trabajar un máximo de 40 horas por semana. Las horas extras son síntomas de serios problemas en el proyecto, ¿no? Claro, XP no recomienda que haya horas extras, ¿no? De consumo de parte de los desarrolladores. No es lo conveniente. Si esto ocurre, probablemente está ocurriendo un problema que debe corregirse, ¿no? Un problema de planificación, una mala planificación. Ahora, eso donde hay, eso hay generalmente en los proyectos en cascada, ¿no? Donde se hace una generalmente se hace una mala implicación y después cuando los días están avanzando, se ajustan los tiempos y ahí hay una sobrecarga de tareas, carga de horas, y la cual es perjudicial para el proyecto, ¿no? Bien. Bien, entonces nos quedamos aquí. Bien. Vamos a revisar estas dos, esta lámina mejor. Cliente in situ y estándares de programación. Los clientes in situ, el cliente tiene que estar presente siempre y disponible para todo el tiempo. Ojo que el cliente es parte, es un rol, ¿no? Es parte del equipo de XP. Entonces el cliente es consciente que su participación es muy valiosa para el éxito del proyecto, ¿ya? Entonces, el cliente tiene que estar presente y disponible todo el tiempo para el equipo. Gran parte del éxito del proyecto XP se debe a que es el cliente quien conduce constantemente el trabajo, hace lo que aportará mucho valor de negocio y los programadores pueden resolver de manera inmediata cualquier duda asociada. Entonces, el cliente está ahí, está para que le consulte constantemente y está disponible, es parte del equipo. Bien, entonces, cuando un cliente está ahí, entonces los desarrolladores les pueden hacer cualquier consulta. Ya hacen cualquier consulta funcional, obviamente, ¿no? Cualquier funcional, los mismos desarrolladores pueden afinar la historia del usuario o pueden afinar los prototipos, los diseños se hacen más simples porque hay un feedback, ¿no? Entonces justamente su protección es muy valiosa para el cliente. Después los estándares de programación, ¿no? Tiene que haber estándares, ¿no? XP enfatiza la comunicación de los programadores a través del código, con la cual es indispensable que sigan ciertos estándares de programación del equipo de la organización con otros estándares reconocidos para el lenguaje de programación continua. Claro, por ejemplo, Java tiene estándares, .NET tiene estándares, cada lenguaje tiene sus estándares. Inclusive, en cada organización hay procedimientos para desarrollar en Java, procedimientos para desarrollar en .NET, en fin. ¿Ya? Esos son estándares. ¿Ya? Cuando se construye un software
con estándares. Entonces, ¿qué va a permitir eso? Va a facilitar el mantenimiento. ¿Bien? Bien, entonces nos quedamos aquí. Hemos revisado el proceso o la metodología XP, ¿no? Y entonces, para el próximo webinar, en la parte 2, hay que revisar el marco Scrum. Para los que desean certificarse, les adelanto, el requisito para poder dar el examen de Agile Coach es estar certificado como Scrum Master o como Product Owner. Puede ser de ser Join, de CertiPro, ¿no? En el caso de ser Min, Scrum Team Leader, ya en el próximo webinar se va a comentar de esa certificación. Pero las tres certificaciones son muy, muy buenas. Son excelentes. CertiPro y CertJoin son certificadoras americanas, con sede en Miami, ¿no? Que vienen diferentes tipos de certificaciones en Agile, en TI, gestión de TI. Sarmin es una certificadora holandesa también que brinda certificaciones a nivel internacional. Su sede es en Europa, en Holanda, en Ámsterdam, que ofrece certificaciones a toda Europa, a toda América Latina, a la región del Caribe y América del Norte. Y actualmente se está expandiendo parte de África y parte de Asia. Bien, entonces está en constante crecimiento. Cermin, CertJoin y CertiPro. ¿Ya? Les adelanto que el precio de cada certificación es de CertiPro es de $100, de CertJoin es de $90 y de Cermin es de $80. Esos son precios respetando las políticas de cada certificadora. No se puede vender a menos ni tampoco se puede vender a más. Bien, esos son los precios. CertiPro $100, CertJoin $90 y Cermin $80. Bien, listo. Entonces nos vemos en un próximo vídeo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Amador Alejandro Izarra Foronda y los que desean contactarme me escriben un correo a amador.izarra@gmail.com o me escriben un WhatsApp a 993-261-682. Este video, se va a lanzar o se va a publicar al canal de YouTube, ¿no? Lo consiguen como Colicitec SAC. Bien, muchísimas gracias. Entonces nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.